Hoy tenemos otro programa de lujo con un gran invitado. ¿Cómo te va, Carlito? Gracias por venir. Feliz. Bien, me alegro mucho. Por el lugar, por Tucumán, por verte a vos y por encontrarme con esto que en algún momento fue mi casa. Bien, ya lo conversamos. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está, Germán? ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bien. Gracias. Contame, ¿qué sentís cuando estás en este canal? Siento muchas cosas, en lo personal, pero también en el tiempo que vivíamos. Era un tiempo con un ejercicio de la política distinto, otros los métodos que se utilizaban. No había tanto insulto, no había tanta agresión, no había la búsqueda del escándalo permanente. Si bien el rating, vos sabés perfectamente, Germán, que es un elemento básico de la comunicación audiovisual. Las nuevas tecnologías. Entonces, yo afectivamente me siento tucumano. Así que muy a gusto. Doctora, ¿tiene alguna pregunta para...? Sí, Carlos, bueno, ya te dimos la bienvenida. Estamos frente a vos que tenés una formación académica múltiple, ¿no es cierto? Sos abogado, sos sociólogo, sos psicólogo, periodista, y sumado a ello tu intensa actividad en la política, tu actividad gremial, tu actividad periodística, tu actividad docente, nos pone en presencia prácticamente de una enciclopedia. No es para tanto. Eso nos habilita a preguntarte cosas, que nos des tus aportes. Todo lo que quieras. Y quisiéramos consultarte algo de lo que ya empezaste a hablar, ¿no es cierto? En la semana esta que pasó, el expresidente de Uruguay, ¿no es cierto?, José Mujica, en el marco de su discurso con la cuestión de la renovación generacional de los partidos políticos, tuvo un discurso de alguna manera agresivo, con respecto a una expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández, y la trata de vieja. No fue un furcio, vos como psicólogo sabés que los furcios son espontáneos, pero él viene ya con antecedentes de igual destrato respecto de gente de la política, de una mujer. El presidente de Argentina tiene una escalada enorme con la agresión verbal, con la violencia verbal. Entonces, desde tus experticias como psicólogo, como analista político y como abogado, ¿qué visión tenés? ¿Qué crees vos? ¿De dónde, por qué se genera esta escalada en el léxico del discurso político estigmatizante y violento? Es muy complejo todo esto. Voy a empezar con la excusa que no sirve tampoco de excusa, que es en el mundo, por lo menos en Occidente está ocurriendo eso, con el llamado avances de la derecha, con lo que se llama populismo también por derecha, así como por izquierda. Es decir, estamos en un punto donde hay más neblina que ideas claras. Y esto me parece que de alguna manera incide en esa ausencia de ideas, en buscar un camino que es mucho más confrontativo. Obviamente que la política, por definición, es conflictividad, pero el tema, como decía el general Perón, es construir una montura para cabalgar los tiempos. No va a haber una resolución final de todo, pero hay caminos. Después, simplemente con esto y cierro, yo por Pepe Mujica tengo un gran cariño. Puede haber estado, no es la primera vez que él, digamos, con Cristina tiene un cruce, pero tocó a mí no me importa quedarme en la anécdota, me gusta lo del fondo. Dijo una cosa muy sabia, como todas las que dice Pepe Mujica, que es la cuestión de la generación, el trasvasamiento generacional, que se puede hacer de dos maneras, o abruptamente o deslizando, digamos,
a las nuevas generaciones, junto con las viejas generaciones, no se trata de echar un viejo por la ventana todos los días, y en eso encontrar una zona común de experiencias. Esto puede sonar muy vacío, seguro, pero ¿sabe lo que pasa? Es lo que confluye en el presente, en el pasado y el futuro. Bien, la Argentina ¿tiene crisis de liderazgo actualmente? Absolutamente sí, y severo. Bien, esta erupción de la violencia verbal, ¿tiene que ver con ausencia de liderazgos? No, creo que tiene que ver con una pérdida, yo diría, si ustedes quieren rápidamente que le diga, una pérdida de la mala educación, por empezar, en el sentido más amplio de la mala educación. Y lo otro que creo que sí es profundo es la desorientación, el desconcierto en una época que se están produciendo muchas mutaciones y donde no deja de incidir las denominadas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Yo esto lo dije hace varios años cuando empezó esto. Dije, acá hay dos cuestiones. Se alegaba que las nuevas tecnologías iban a democratizar la sociedad. Yo era de alguna manera crítico. Creo que lamentablemente el tiempo me ha dado la razón. ¿Por qué? Porque no existe más ese libre juego. Son aglutinamientos, los llaman quintas, los llaman trolls. Son ejércitos entrenados para derrotar, denostar al otro. Entonces, aquí está la ausencia de ideas políticas, un desmembramiento político y una ignorancia muy grande en cómo se conduce una sociedad. Está bien, pero sí un presidente, en el caso nuestro, el presidente de todos los argentinos, en su discurso político, habla de modo muy metafórico y establece en cierto modo, hasta amenaza y deseos de odio, ¿no es cierto? Todos los clavos al féretro con Cristina dentro, por ejemplo. Esto ya nos excede por completo. El buen ello no ves, ¿no es cierto?, un adoctrinamiento para hacer una escalada de algún tipo ideológico. Es probable. Ellos tienen ideas, tienen una filosofía, no se discute esa filosofía. Pero en ese sentido quiero ser muy justo intelectualmente. Creo que eso también es reacción a ciertas cosas que empezaron, por lo que uno recuerda rápidamente, cuando ordenaban desde el kirchnerismo escupir las fotografías de los periodistas. Hay un amigo mío que murió, Julio Blanc, de Clarín, que hablaba de un estado de guerra que existía. Prepararse para la guerra. Entonces yo creo que son varios los factores. ¿Cómo es la actualidad? Es compleja siempre, pero más compleja ahora porque estamos como muy desorientados. Más allá de que desde el punto de vista afectivo, que es otro componente muy fuerte que hay en las campañas y demás, bueno, hay que saber controlar las emociones también. Pero en este caso, planteando lo que dice la doctora, este avance del lenguaje de la confrontación permanente. Sí. ¿Vos a dónde crees que se puede llegar con esto? Claro, ¿qué puerta se abre? Porque si la violencia verbal del discurso político no abre puertas de la violencia política. Sí, claro que las abre. Hay una propensión. El tema es que hoy no hay condiciones, a veces quieren equiparar no hay nada peor que comparar ciclos históricos diferentes en momentos diferentes. Comparar la violencia de los 70 con lo que puede pasar hoy, y no sabemos, hay que ver. Yo de todas maneras sostengo que no es constructivo esa cuestión y que, pero insisto, se incrementó ahora, pero comenzó, yo diría, empezó a germinarse desde la crisis, desde la crisis del 2001. ¿Por qué? Bueno, porque se pasó a la acción, se pasó a situaciones de cambios de presidente en 4 días, en fin, hay muchas cosas que han de alguna manera degradado la política. Pero de cualquier manera, cuando hablamos del 70, es un escenario mucho más ideologizado. Sí. Hoy no está un tema ideologizado. Hoy es un cuestionamiento crítico por criticar,
no por sentar una idea. No. Es por decir, este no sirve, pero no por un contexto político. Germán, Esa es la diferencia con el 70. No, por supuesto, yo no quiero, al contrario, yo no voy a contradecirme en comparar esas dos situaciones distintas. Pero yo te diría que, porque son totalmente distintas hasta los métodos también, pero ¿sabes lo que pasa? Yo trato a veces de detenerme un poco en el análisis de lo que ocurre y en las ideas que rondan esos análisis. El actual presidente, que se define primero como un anarcocapitalismo. Quienes conocemos algo de historia, sabemos que el anarquismo de dónde viene y cómo termina. Exactamente. Segundo, eso quiere decir profundamente que yo no quiero organización social. Ahora, yo pregunto, ¿cómo hacemos para vivir sin una organización mínima social? Y en el fondo de la cuestión, vemos repeticiones que en otra escala se vieron hace poco tiempo. Funcionarios, Sturzenegger, Caputo, que tienen una concepción ideológico, política y, si vos querés, filosófica. Muy filosóficos no son, pero ideológica, política. Ellos tienen lo que se llama, ahora se le llama liberalismo, pero no el liberalismo como lo pensaban los griegos, que era una mayor libertad del ser humano, sino en un sojuzgamiento en base a condiciones económicas que nos están haciendo cada vez más deficientes, más pobres. ¿Vos interpretás que existe a nivel nacional una clara política de profundizar la grieta? Sí. No digo totalmente, pero es la ventaja. A ver, agarremos a los consultores y sepamos, escuchemos entre telones qué es lo que dicen. No, hay que estirar. Esto existió siempre en la política, de generar lo que llamaríamos extremadamente un enemigo. Humberto Eco ha escrito sobre eso. Siempre hay que buscar un enemigo para confrontar. Ahora, ojo, que eso también, un filósofo que fue de alguna manera promotor de la idea de amigo-enemigo, era más complejo que lo que yo estoy diciendo. Bueno, fue un régimen que terminó mal. Terminó muy mal eso del amigo-enemigo. Entonces, vuelvo a lo de los puentes. ¿Qué hacemos? ¿Construimos puentes o vamos a una guerra sin cuartel? Estamos en una guerra sin cuartel. Verbal y material también. No con las balas. ¿Somos más pobres? Somos más pobres. Más carenciados. ¿Estamos cambiando una morfología social? Sí. Lo que fue siempre un baluarte de nuestro país y nuestra historia, que era una potente clase media, ¿sí? Que se distinguía de todos los países latinoamericanos, cada vez desaparece más. No de ahora, hace tiempo que viene desapareciendo cada vez más. Entonces hay ciertas cosas que hacen a lo lúdico de una persona y bueno, y no se está dando. Una más, doctora. Sí, bueno, en definitiva, Sí. ¿no es cierto? ¿Creemos que es posible una sociedad política entre Cristina y Milei? No existe esa sociedad. No es que pueda existir. ¿La podemos explicar? Perdón. Yo te quiero. ¿Dónde va la coma? Te doy un tito. La coma, vos decís, no, existe, es como si está, o no existe. ¿La coma la ponés o no? No, existe. Existe. Lo que pasa es que, bueno, los métodos son muy sofisticados, nadie muestra. Pero lo que pasó con Macri y Cristina es el contendor. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es, para de alguna manera provocar el impacto, el escándalo, bueno, lo vemos hoy. Vos agarrás, inclusive en programas donde yo estoy, ves las cuestiones y el problema es la novia o esposa, no sé qué, del presidente de la nación, la del otro. Es todo escándalo y nada de densidad.
Y en eso creo que deberíamos los medios de comunicación, o por lo menos, no, yo no soy dueño de un medio de comunicación, pero me considero todavía periodista, si es que existe el periodismo. Carlos, como psicólogo y analista político, ¿cuáles son los puntos de contacto entre Cristina y Milei? Que los dos quieren ganar lo que pueden. Lo que pasa es que Cristina, yo creo que lo que pretende, lo estoy suponiendo, Y en sus personalidades. en su personalidad quiere conservar el montoncito que tiene, que no es poco a esta No altura. es un montoncito. ¿Eh? No es un montoncito. No, yo calculo que va a quedar en el 20% finalmente, salvo como se den los sistemas de alianzas, no lo sé. Pero ella tiene un voto propio, lo cual no quiere decir más que descripción, no lo estoy justificando. Yo tengo mis críticas también con Cristina. Hacemos una pausa. ¿Cómo no? Gracias, doctora. Gracias Hacemos a una ustedes. pausa.